a desarrollar, decimos que el juego completo es el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y por último las notas a los estados financieros que son parte integrante de lo que vendría a ser el juego completo de estados financieros. Creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí un poco varía, porque esto lo hemos visto, todo esto, sí, todo esto, lo hemos visto en la NIC número 1, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la NIC 1 con esta NIC 34, ya que se preparan los mismos estados financieros? ¿Sí? La diferencia es que ahora, si nosotros aplicamos la NIC 34, vamos a preparar estos mismos estados financieros, pero de manera condensada. Esa es la diferencia, ¿sí? Vuelvo a reiterar, son los mismos estados financieros que acá lo tenemos detallado, ¿sí? Pero que ahora la preparación va a ser de forma condensada, va a ser mucho más comprimida, ¿sí? No va a ser algo ya detallado, porque se supone que el inversionista o el usuario externo va a esperar siempre que llegue estados financieros anuales. Entonces, si por algún motivo le llega un estado financiero con un periodo menor, vamos a suponer que le llega por el primer trimestre, que es de enero a marzo, y él no va a tener la necesidad de revisarlo a detalle. Va a darle quizás simplemente una mirada, un chequeo, ¿sí? El segundo trimestre lo hará de la misma manera, el tercer trimestre lo hará también, pero cuando ya llegue el cuarto trimestre, que vendría a ser ya los 12 meses de manera conjunta, ahí sí obviamente lo va a analizar, va a comparar inclusive con otros estados financieros de otras empresas, va a comparar esa información con la misma empresa, pero de una gestión anterior, ¿no? Entonces no vale la pena hacer tanto esfuerzo, preparar estados financieros con un periodo menor a los 12 meses, ¿sí? Aplicando la NIC 1. No vale la pena. Y es mejor aplicar la NIC 34 hasta que se llegue a completar, obviamente, el periodo de 12 meses. Por eso es que en la NIC 1 son estados financieros que logran preparar por un periodo de 12 meses, y si son estados financieros por un periodo menor, es preferible la aplicación de la NIC 34, ¿no? La estructura es la misma, no cambia, ¿sí? Todo lo que se ha visto en la NIC 1 no cambia en la NIC 34, solamente lo hacemos de una manera mucho más comprimida, mucho más resumida. Tal vez a nivel de grupos, subgrupos, simplemente eso era suficiente, ¿no? Ahora dice, según esta norma internacional se debe definir, identificar y revelar el contenido mínimo de los principios contables relativos al reconocimiento y medición. O sea, me está hablando específicamente de lo que son las notas. O sea, una cosa es preparar estados financieros condensados, ¿sí? Condensados, comprimidos, y otra cosa es cómo voy a redactar las notas. Entonces, en las notas deberíamos colocar lo básico, es decir, cuáles son los principios contables, pero relativos al reconocimiento y medición que se ha tenido en estos estados. No brindar mucha información, ya que estamos hablando de información integral, ¿sí? Suficiente con describir cuáles son los principios contables significativos importantes sobre lo que se ha hecho, los asientos contables y cuáles han sido los parámetros de la medición. Con eso es suficiente.
Esta norma que la he preparado, sí tiene estos acápites de la A a la F. El primero es el alcance, en donde se dice en qué momento voy a aplicar esta norma. Entonces, como habíamos explicado anteriormente, esta norma se aplica bajo la condición de que los estados financieros que se preparen sean con un tiempo menor a los 12 meses. ¿Sí? Ahora, esta norma no indica cuáles son aquellas empresas que deberían preparar, qué empresas deberían preparar, no. Solamente nos aclara y nos menciona de que existen empresas que de manera obligatoria presentan estados financieros con un tiempo menor y hay otras empresas que de manera voluntaria quieren preparar estados financieros intermedios, ¿no? A ver, un ejemplo. En Bolivia tenemos los bancos que de forma obligatoria, o la ASFI, tienen que preparar estados financieros semestrales, ¿no? Entonces, fíjense, por un ente regulador, estos bancos tienen que preparar estados financieros de manera semestral. Entonces, si quiere preparar por el primer semestre, que seguramente ya lo están viendo los bancos a esta fecha, de enero 1, que seguramente tomarán en cuenta lo que vendría a ser el ANEX 34, obviamente en función a los procedimientos que tenga la ASFI. Simplemente estamos dando como ejemplo en qué momento puede llegar a aplicarse. Ahora, hay empresas que de manera voluntaria quieren presentar estados financieros por un corto tiempo. Entonces se les recomienda que aplique esta NIF 34 para su presentación. Asimismo dice de que se debería aplicar o se aconseja la aplicación de aquellas empresas cuyos títulos valores cotizan en la bolsa, ¿no? ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que puedan informar tanto la información financiera, es decir, el reconocimiento y medición, de la parte intermedia que se ha logrado realizar, por el tiempo que se espera, siempre y cuando obviamente estas empresas, sus acciones coticen en la bolsa. No se recomienda que preparen de forma intermedia. El tiempo lo decidirá la empresa, ¿no? Será mensual, bimensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, pues obviamente ya verá la forma la empresa, pero se le aconseja. Hay ciertas definiciones que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un periodo intermedio? Es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Estamos hablando de periodo. Por eso es que en Bolivia un poco nos hacen hacer la distinción. Nos dicen, a ver, una cosa es ejercicio o gestión y otra cosa es periodo. Cuando hablamos de ejercicio o gestión, estamos hablando obviamente de un periodo anual completo, de una gestión completa, que vendría a ser de 12 meses. Y cuando hablamos de un periodo, estamos hablando por un tiempo menor a los 12 meses. ¿Qué es la información financiera intermedia? Es toda la información intermedia que contenga o bien un juego completo de estados financieros para un periodo determinado. Es decir, yo quiero tener información intermedia cada 3 meses. Eso significa preparar estados financieros cada trimestre. Entonces yo preparo esos estados financieros en ese periodo intermedio, que vendrían a ser de 3 meses. Cada 3 meses, que sería el periodo intermedio, yo voy a preparar información financiera intermedia. Acá tengo un poco más claro la parte de lo que vendría a ser el contenido de lo que se viene a preparar en función a los estados financieros. Dice, la diferencia de la NIF 1 y la NIF 34 con relación al contenido de los estados financieros son las siguientes. Pues acá yo tengo
en el primer recuadro cómo vendría a ser la presentación bajo la NIC número 1 y cómo vendría a ser la presentación bajo la NIC 20. Entonces, si vemos las diferencias, ¿no? En la NIC 1 dice, vamos a preparar los estados financieros de situación financiera al final del periodo. Acá también va a ser de situación financiera, pero ya no al final del periodo, sino situación financiera condensada. Porque ya sabemos cuál va a ser el periodo que vamos a presentar los estados financieros, suponiendo que sea trimestral. Eso significa que voy a presentar por los primeros 3 meses y de manera condensada, ya no digo al final del periodo. El resultado y otro resultado integral del periodo. Y aquí bajo la NIC 34 va a ser el resultado del periodo condensado y otro resultado integral condensado. Como pueden ver, la palabra condensado es la que nosotros utilizamos si es que aplicamos la NIC 34 para todo lo que vendría a ser los estados financieros. ¿Y condensado qué significa? Comprimido, resumido. Con relación a lo que es la NIC 1, dice notas. En las notas debemos tener un resumen de todas las políticas contables significativas, además de una información comparativa. En cambio, en la NIC 34 simplemente son notas explicativas que la empresa va a seleccionar que considera importantes, por sobre todo el reconocimiento y la medición, ¿no? Esa es simplemente la diferencia, ¿sí? Ahora, si una empresa decide aplicar la norma internacional de contabilidad 1, sí, aquí me está diciendo, si desea aplicar la 1, sabiendo que el periodo intermedio es de 6 meses, vamos a suponer que el periodo por el cual la empresa quiere dar a informar su situación financiera es por 6 meses, por el primer semestre, de enero a julio. Y la empresa no quiere aplicar la NIC 34, quiere aplicar la NIC 1. ¿Sí? Entonces, no puede decir, a ver, de la NIC 1 voy a utilizar esta parte, esta otra parte no, esta otra parte me parece interesante, esta otra parte no me parece interesante. No puede hacer que se aplica la NIC 1 para esos estados financieros de ese periodo intermedio de 6 meses, tiene que ser preparado bajo los contenidos, bajo los criterios inextensos de esa norma, bajo todas las exigencias que tenga esa norma, en este caso la NIC. No puede seleccionar. Por algo se ha creado esta NIC 34 para poder, de alguna manera, en tiempos y en costo, preparar mucho más rápido. Pero si quiere aplicar la NIC número 1 para un periodo corto, pues va a tener que realizarse y cumplir con todas las exigencias de la NIC. Y no tiene sentido, ¿no? Si lo analizamos, a ver, realizar bastante esfuerzo para estados financieros por un periodo corto, cuando sabemos que el inversionista o el usuario está esperando el anual y esforzarnos por algún periodo, no tiene sentido, ¿no? Más al contrario, podemos un poquito ahorrar esfuerzos para que cuando llegue o se cumpla ya los 12 meses, meterle ahí con todo, ¿no? O sea, con todas las condiciones y con todo lo que se debería aplicar de acuerdo a lo que es la misma, ¿no? Dice, la aplicación de políticas contables utilizadas en estados financieros por periodos anuales deben ser las mismas en su aplicación para los periodos financieros intermedios. Es decir, si por el primer semestre tú has aplicado políticas A y B y C, en el segundo semestre también tienen que ser las mismas políticas A, B y C. Y por ende, para la próxima gestión tienen que ser también las mismas políticas A, B y C. Eso de alguna manera me asegura la comparabilidad no solamente en las políticas contables, sino también hasta en la parte de lo que es la situación financiera y los resultados de la empresa a los cuales ha llegado
a una determinada fecha. Identificación de los periodos de la información financiera. Dice, la información financiera incluirá estados financieros intermedios para los periodos de la forma que sigue. Aquí explico un poco. Esta MIC 34, como nosotros ya sabemos preparar todos los estados financieros, lo podemos hacer de manera detallada y lo podemos hacer de manera condensada. ¿Sí? Somos capaces ya de realizar bajo de condición. Entonces, va se refiere desde un punto de vista a las fechas de presentación. ¿Sí? Más va a las fechas en las cuales se va a presentar los estados financieros. A ver, como por ejemplo, vamos a suponer que una empresa desea presentar estados financieros por un periodo de 3 meses. Entonces, de enero a marzo será el primer periodo y aplicaré la MIR 34. Para el segundo periodo, que sería el segundo trimestre, sí, sería por los otros 3 meses y aplicaría la MIR 34. Para el tercer trimestre, también aplicaría la MIR 34, porque si sumamos son solamente 9 meses, sigue siendo un periodo menor a los 12. Pero cuando llegue ya el cuarto trimestre, ahí ya cumple con los 12 meses. Por lo tanto, no es necesario aplicar la NES 34. Ahora sí es aplicar la NES 1. Pero ya tenemos grandes avances, ¿no? Que hemos ido presentando por el. ¿Sí? Entonces, más que todo se va a las fechas de presentación. ¿Sí? No nos olvidemos que en el estado de situación financiera, en la parte de lo que vendría a ser la fecha de presentación, se dice al, ¿correcto? Al. En cambio, en el estado de resultados, un poco que cambia la figura, ya no es al. Si es por un periodo, se coloca por el periodo comprendido. ¿Sí? Y si es por una gestión, se coloca por el ejercicio terminado. Entonces, esa parte es la que vamos a efectuar desde un punto de vista práctico, ¿no? No tanto el armar nuevamente estados financieros, no, sino la presentación o la fecha de presentación por las cuales debería efectuarse. Vamos a ver, a ver si podemos hacer un pequeño. ¿Se ve la pantalla? ¿Me corroboran, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado, se ve. Ok, bien. Vamos a ver, vamos a tomar en cuenta de los cuatrimestres, ¿ya? Cada 4 meses. Entonces, por el primer cuatrimestre estaríamos hablando de los primeros 4 meses, que vendría a ser de enero a abril. Entonces, ¿cómo sería en el estado de situación financiera la parte de la fecha de presentación? ¿Cómo vendría a ser? Porque ya sabemos, ¿no? Primero se coloca el nombre de la empresa, después se coloca el nombre del estado financiero que se prepara, en la tercera se coloca la fecha de presentación. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Cómo coloco en el primer cuatrimestre la fecha de presentación? Decimos al 30 de abril de un año X. ¿Sí? Bien. ¿Por qué estoy colocando A? Porque solamente estoy mostrando saldos a esa fecha.
tanto de activo, pasivo y patrimonio, son saldos que estamos colocando a esa fecha. Si voy al estado de resultados integrales, ¿cómo vendría a ser acá la fecha? Ya hemos dicho, ya no es al. Acá tengo que mencionar de qué periodo a qué periodo es este resultado que hemos encontrado. Por lo tanto, decimos por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del año X. Pues acá ya estoy mencionando que el resultado que hemos obtenido es por ese periodo, de 4 meses, de enero. ¿Cómo será en el estado de cambios en el patrimonio? De la misma manera, esto no cambia, será bajo la misma condición. Y en el estado de flujos de efectivo, tampoco va a cambiar, será bajo la misma condición. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría al segundo cuatrimestre? Estamos hablando de los otros 4 meses. Eso significa decir de mayo a agosto. Entonces, ¿cómo sería la fecha de presentación en el estado de situación financiera? Agarramos y decimos, como solamente voy a mostrar saldos, entonces diré al 30 de agosto del año X. ¿Sí? Porque estoy mostrando saldos a esta fecha. Se supone que ya estaríamos acumulando, ¿no? En cambio, ¿cómo será en el estado de resultados integrales y para los demás? ¿Cómo creen que sería? Sería lo mismo, dice. ¿Cómo lo mismo? Agosto. A ver, dígame cómo sería. Dice, o ¿Cómo sería la fecha de presentación? Porque ya tenemos el ejemplo del primer cuatrimestre, que es de enero a abril. Ahora llega el segundo cuatrimestre, que la empresa tiene que preparar por este periodo de estados financieros. Entonces, ¿cómo vendría a ser la fecha de presentación? ya por el periodo comprendido entre el 30 de abril al septiembre o agosto. Y ya lo que usted me está diciendo es por el periodo comprendido entre el 30 de abril al, Julio, dice, ¿qué dicen los demás? al primero de A ver, ordenen un poquito sus ideas.
1 de agosto, listo. 1 de agosto. No, Esto es lo más importante en la NIF 34. Porque tú puedes preparar el balance, no hay problema. Puedes hacerlo a detalle o como condensado. Tú puedes preparar todos los otros estados financieros a detalle o condensado, comprimido, no hay problema. Pero la clave es acá. Entonces, cuando llegue el segundo cuatrimestre, decimos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de agosto del año X. Entonces, ya le estoy diciendo al inversionista que el estado de resultados contempla lo del primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, ¿no? Y eso es lo mismo que vamos a hacer para los demás. Ojo, en ambos casos estoy utilizando lo que vendría a ser la NIF 34, ¿no? En ambos casos. Ahora, llega el tercer cuatrimestre, donde intervienen, ¿qué meses? De septiembre a diciembre. Entonces, ¿cómo sería acá la fecha de presentación en el estado de situación financiera? Tienen que tomar en cuenta, cuando hablamos de cuatrimestres, estamos hablando de 4 meses. Acá también tenemos 4 meses. Y cuando llegamos al tercer cuatrimestre también son 4 meses. Pero que en global ya estaríamos hablando de 12 meses. Entonces acá, como ya hemos acumulado en el tercer cuatrimestre 12 meses, ya no aplico la NIF 34. Aquí ya tengo que aplicar la NIF número 1. Entonces acá diremos, en el estado de situación financiera será al 31 de diciembre del año, ese año X. ¿Sí? Como pueden observar, todos son al, porque estamos mostrando saldos a la fecha en la cual voy a preparar mis estados financieros. ¿Cómo vendría a ser ahora en el estado de resultados? Pues en el estado de resultados, como ya se han cumplido los 12 meses, decimos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año X. Entonces, cuando yo digo ejercicio, eso significa que estamos cubriendo todo esto, ¿no? Entonces, esta es la partecita en la cual hay que tener mucho cuidado de la muestra, ¿no? Y por ende, todo lo demás se repite. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque dentro de lo que es el estado de situación financiera, se la denomina como un estado financiero estático, en donde solamente mostramos saldos a una determinada fecha, no mostramos el movimiento, sino mostramos saldos. Y En una cambio, pregunta. sí, adelante.
y que entonces cuando un inversionista quiera invertir, digamos, en nuestra empresa, tendríamos que usar la NIC 34. Bueno, para presentarnos a los estados financieros, ¿usaríamos la NIC 34 o la NIC 1? Es que, a ver, si al inversionista, por decir, si al inversionista le presentas por el segundo cuatrimestre, acá, ¿no? Por estos 8 meses, tú has aplicado la NIF 34, excelente. El inversionista va a recibir estos estados financieros, pero no los va a analizar. ¿Por qué? Porque él va a esperar esto. Esto va a esperar. Porque si va a querer analizar a detalle solamente estos 8 meses, es decir, los 2 cuatrimestres, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el último cuatrimestre puede cambiar la situación. Por eso es que se ha creado esta NIF 34, para que para el primero y segundo cuatrimestre se prepare de una forma muy condensada, muy resumida, ¿sí? Cosa de que el inversionista pueda mirarlo así y darle un vistazo y quizás en algunas otras cositas pueda llamarle la atención, pero él siempre va a estar esperando estados financieros anuales. ¿Por qué? Porque va a comparar con la gestión anterior de la misma empresa y va a comparar con la misma gestión con otras empresas, ¿no? Y eso nosotros le llamamos comparabilidad. Entonces, poco o nada le va a interesar los 2 primeros cuatrimestres, pero sí le va a interesar el tercer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque ya son estados financieros anuales. Y la NIF 34 es claro, dice, no, si tú quieres aplicar la NIF 1 a estos 2 cuatrimestres, no hay problema, pero tiene que ser bajo todas las exigencias de la NIF 1. Y la NIF 1 está preparado para estados financieros anuales. Entonces, si es para estados financieros anuales, ¿para qué aplicar para estados financieros con un periodo menor? Sí, no sé si se entiende. Esto es lo fundamental, ¿sí? Esto vamos a practicarlo 1 o 2 veces más, pero el hecho de hacer un ejercicio, a ver, haremos el ejercicio de volver a armar un estado financiero, volver a armar un balance, volver a armar un estado de resultados. Eso ustedes ya lo conocen, eso ustedes ya lo tienen a la perfección. Ustedes pueden desarrollar de manera, como les diría, muy detallada o pueden hacerlo de forma muy condensada. Bueno, sé que lo pueden hacer. Entonces, aquí más que todo va enfocado a las fechas de presentación y en qué momento aplicar la NIF 34 y en qué momento aplicar la NIF primero. ¿Sí? A ver, algunos aspectos a considerar. Dice, al momento del reconocimiento de revelación de una cuenta y exponerlo en los estados financieros intermedios, se debe evaluar su importancia relativa. Como ven, la importancia relativa o la materialidad siempre está en las normas internacionales, lo que hemos un poquito ampliado en lo que es el marco de conceptos, ¿no? Es decir, tomar en cuenta las mediciones intermedias realizadas deben estar basadas con la mejor estimación. Y aquí hay algo que tienen que ustedes considerar, ¿no? Por ejemplo, hay empresas eh, que dentro de su ciclo de vida, vamos a suponer dentro de los 12 meses, pues obviamente son estacionales, ¿no? ¿A qué me refiero con estacionales? Que en ciertos meses hay bastante ingresos, en otros meses hay bastantes gastos. O sea, no van de la mano como una empresa comercial, compras, después vendes, compras, después vendes, ¿no? Hay empresas que son estacionales, ¿no? Hay empresas que primero tienen que esperar a que todo pueda rendirse y para que todo pueda rendir, pues generan pagos, costos, gastos. Y cuando ya se tiene todo, recién empieza la venta grande. Entonces, en los primeros meses puedes tener puro costos y gastos y en los otros meses restantes puedes tener los ingresos. Y si tú preparas estados financieros con periodos cortos, en los primeros meses vas a mostrar
tremendas pérdidas y en los otros meses restantes vas a mostrar tremendas utilidades. No llegaría a ser coherente. Entonces, un poco que se adelanta la NEX 34 y dice, los ingresos que provienen de actividades ordinarias de forma estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un plan anual, no deben ser anticipados. Es decir, a ver, estamos en enero y yo sé que mis ventas van a empezar en junio. ¿Sí? No puedo anticipar yo el ingreso, que lo que voy a vender en junio, no lo puedo contabilizar en enero, febrero, marzo. No puedo anticiparlo, lamentablemente. ¿Sí? Sí voy a tener que reconocer, obviamente, lo que vendría a ser los costos. No me queda de otra. ¿Sí? Es decir, que los ingresos se reconocen solo cuando hayan ocurrido efectivamente. Entonces, tengo que esperar nomás hasta que llegue junio y yo lo pueda vender y así lo pueda administrar. No puedo yo anticiparme, cuando sea la mejor estimación, no puedo anticiparme mis ventas. Pero ¿qué pasa con los costos? Dice, cuando los costos incurridos no son iguales a lo largo de un periodo, serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios. Ya me está dando una alternativa acá. Me está diciendo, como yo no puedo, como yo no puedo anticipar los ingresos, sí puedo aplazar los costos para que yo pueda de alguna manera mostrar en mi estado financiero lo que es mi ingreso y mi costo. ¿Qué significa que si mis ventas son a partir de junio, entonces mis costos los puedo aplazar hasta junio? Ahora, debe ser lo contrario. Si voy a tener ventas los primeros meses y voy a determinar los costos posteriormente, entonces puedo anticiparlo bajo una buena estimación. Lo que trata acá la NIC 38 es de que el costo no se deje de los ingresos. No puede ser de que el ingreso muestres en un estado financiero intermedio y después muestres los costos en otro estado financiero. Entonces, un poquito trata de que ambos estén de manera conjunta. Y acá lo que debemos tomar en cuenta son los costos, no tanto los ingresos, son los costos. Es decir, si los costos yo lo voy a generar desde el mes de marzo, o los ingresos voy a generar desde el mes de marzo, entonces como que puedo aplazar mis costos hasta esa fecha, para que yo pueda mostrar el ingreso y el costo. ¿Sí? Pero si los ingresos yo lo voy a tener, es como un ejemplo, ¿no? Los costos que he incurrido han sido del año pasado, pero los ingresos los estoy generando este año. Entonces esos costos puedo de alguna manera aplazarlos, ¿no? Para que yo pueda mostrar de alguna forma el rendimiento. Son algunas cositas que tiene interesantes la mixtape. Con relación a la información a revelar, la uniformidad de las políticas contables, pueden existir cambios en estimaciones, pueden existir cambios de gestión en gestión, no pueden existir cambios de periodos en periodos. ¿Sí? Como por decir, de saber, por el primer semestre yo tengo una estimación y para el segundo semestre voy a cambiar la estimación. Si voy a cambiar la estimación, voy a tener que aplicar obviamente la parte de lo que es la MIC 8. Entonces voy a tener que aplicar la MIC 8, volver al estado financiero para poder presentar los cambios respectivos. Entonces, un poco que no se aconseja aquello. Es preferible que los cambios en estimaciones o cambios en las políticas contables se realicen de alguna manera al final de la gestión para que se pueda empezar a la siguiente con nuevos cambios. Porque si lo quiero hacer en periodos intermedios, no voy a poder efectuar la comparabilidad de una gestión con otra, ¿no? Se puede hacer, pero obviamente eso me va a abarcar mucho análisis y mucho tiempo. Bien, eso es la NIC 34. Como ven, es una norma muy pequeñita, muy sencilla y más que todo requiere, obviamente, de mucha atención de la aplicación de las fechas de presentación, ¿no?
porque el estado financiero ustedes lo hacen. Estoy seguro, son capísimos para eso. Pero acá la fecha de presentación puede distorsionar un poco si nos colocamos de manera correcta, puede distorsionar la forma de pensar de la inversión estimada. Bien, mis estimados compañeros, quedaremos acá. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su atención. Y creo que el viernes está suelto, ¿no? No sé si habrá asueto, pero asueto, nosotros estamos en clases virtuales. Pero de todas maneras voy a averiguar aquí. ¿Ya? No se preocupen, cualquier cosa por el grupo de WhatsApp. Bien, hasta luego.